Hola, 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 buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis queridos amigos del signo de Capricornio. Hola Capricornio, ¿cómo estás? Uy, hablando rápido, fuerte. Soy tu amiga Jenny de Sol Tarot, una vez más aquí contigo, una semana más, en este tiempo de lectura. Feliz, orgullosa de compartir contigo, muy agradecida. Vamos a ver de qué va a ir esta semana, las energías para mis amigos y amigas de Capricornio, porque me están hablando de un rey de espadas. Un rey de espadas se hace presente en tu energía, Capricornio, y está diciendo que durante esta semana vas a tener el aplomo necesario, la inteligencia necesaria y la lengua afilada para tocar ciertos temas, hablar de ciertos temas un poquito difíciles. Me están diciendo que vas a conversar con personas con las que tienes que tener mucho tacto a la hora de hablar, pero precisamente puede ser que no lo vayas a tener. Puede ser que no lo vayas a tener, puede ser que esta semana, Capricornio, la paciencia no sea precisamente uno de tus atributos. Cuidado con eso. Se te está pidiendo un poquito de inteligencia emocional. Veo a algunos de mis amigos de Capricornio un poquito como que cansados de una circunstancia y como que vas a estar esta semana cortando con algo, pero de raíz. No te veo en pie de guerra, te veo que ya has tomado una decisión, me están diciendo que ya lo pensaste mucho, que ya lo planificaste, que ya sabes cómo lo vas a hacer. Ok, vamos a ver aquí. Okay, lo que bloquea o apoyo, sí, cansancio, agotamiento, aquí como que ya basta. Te reconoces y te sabes que estás de pie y tienes la llama encendida, pero que precisamente no es porque te hayan ayudado mucho a hacerlo. Esta es la carta del último guerrero en pie, el 9 de basto, es una energía de una persona que ha venido luchando mucho en un camino bastante fuerte, tumultuoso, y ahora estás en pie, tienes tu llama ardiendo, tienes la acción en tus manos, no estás detenido. Esto no es una carta de detención, todo lo contrario. Esto es una carta de haber pasado por muchas barreras muy fuertes, muy difíciles, y por eso quizás sea esta actitud tuya. Esto puede ser que te estés jugando a favor o que te estés jugando en contra. Vamos a ver qué está pasando aquí. Okay. Yo no leo cartas invertidas con este tipo de tarot. Las leo con otro tipo de tarot, pero con este no. Aquí tenemos un rey de oros. Lo pongo al derecho para ti. Rey de espadas, rey de oros. Fíjate que tú, independientemente de lo que haya estado pasando, de las circunstancias, tú mantienes contigo una llama. Mantienes contigo una luz interna. Mantienes contigo una potencia. Estás dispuesta a hacer lo que sea necesario, a dar el paso que sea necesario para avanzar, para crecer. No te va a importar, poco o poco, nada te va a importar lo que terceras personas digan o comenten de ti. Tú ya tomaste una decisión, tú vas a por lo que quieres, porque lo quieres y porque sabes que es para ti. Tú ya no te vas a dejar endulzar la oreja con tonterías. Eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando. Ya tú te ríes de aquellos que intentan hacerte sentir hasta culpable, ¿no? Es que vamos a ver, hay que reírse de esa gente, hay que reírse. Hay que reírse porque qué bajas vibraciones puede ser que tengan. Pero lo que sí estoy viendo acá es que tú estás en un momento bastante maduro de tu vida, bastante fuerte, determinante. El pasado que pasó aquí. Ajá. Aquí estoy viendo que esta energía me está hablando de que, wow, fuerte, de que posiblemente tú arriesgaste mucho, diste mucho de ti por tu familia, diste mucho de ti por tus seres queridos, diste lo más valioso que tienes, diste tu tiempo, diste tus recursos, diste quizás años muy bonitos de tu vida dedicados a un grupo. Puede ser familiar, puede ser laboral. Gente, aquí me están hablando de Capricornios que posiblemente han estado trabajando durante muchísimos años en un grupo, en una empresa, y de repente pues te das cuenta de que allí no te sientes ya bien, de que no eres bien visto, o como que ya no te valoran, como que ha llegado gente nueva a la empresa y ya tú como que pasas a un quinto plano. Es como que muchos de mis Capricornios están, wow, es potente esto, porque tengo tanto para decir con estas cartas, de que puede ser que tú estuviste dedicando años valiosos de tu vida, con mucho trabajo, mucho esfuerzo, como eres tú, Capricornio,
Y ya en una etapa madura, por así decirlo, en tu vida de oro, en el que tienen que más bien reconocerte, respaldarte y hacerte, darte tu sitio, pues como que decidieron relegarte, no despedirte ni prescindir de tus servicios, no. Es como que ya, como que mira, abuelo, danos el cuarto grande y vete para el pequeño, ¿sabes? Porque a ti no te hace falta un cuarto tan grande, algo así. O mira, abuelo, ya tú no estás dirigiendo esto, vete para los archivos, ¿sabes? Y eso a ti, por eso es que veo aquí, por eso es que te veo así. Ujú. Y mira, déjame decirte que deja que fluya eso que tienes por dentro, porque lo que no explota, implota. Desahógate, háblalo, porque esto es justo que tú lo comentes, que tú lo digas. Que tú digas y des lecciones. Wow, wow, wow. Vamos a ver cómo te sientes ahora mismo con estas energías, pues. Wow, es potente. Esto está potente. Claro que sí. Mira, tú tienes gente en tu entorno que te quiere, que te ama, que te valora. No estás solo. No estás solo. Háblalo con esa persona la primera persona que te llegue a la mente en este momento es con esa persona, vas a hablarlo. Posiblemente llóralo, parte un par de platos, ¿por qué no? ¿Por qué no? Dale un golpe a una almohada, respira y avanza. Y avanza con la frente en alto. Con la frente en alto y expon tus cosas, di tus razones, tus argumentaciones. Argumenta. Porque más sabio, más lleno de luz, más pletórico que tú ni otra persona. Claro que no, Capricornio. Menudas energías, ¿eh? Esta semana están bastante potentes. Para el futuro inmediato, ajá, mira, aquí sale. Aquí sale el señorito diablo. Aquí sale el diablo. El diablo en este momento está de tu mano. El diablo en este momento, fíjate que me gusta en esta posición porque el diablo te está invitando a sacar esa parte tuya, ese coraje, ese no voy a permitir que nada ni nadie X, Y, Z. No lo puedes permitir. Y mucho menos permitir que te falten el respeto. Claro que no. Claro que no, porque tú eres muy grande. Y si alguna persona osa faltarte el respeto, a esa persona hay que ponerle en su sitio. Claro que sí, esa persona hay que ponerle en su sitio porque no estás solo. No estás solo y te tienes tú por encima de todo. Tú tienes muchísima fuerza de voluntad. Tienes muchísima capacidad. Y si alguien piensa que esto no es así, pues se le dice y se pone en su sitio. Y tú, hablar claro, pues Capricornio es una de las cosas que mejor se te dan. Fíjate que tenemos aquí el rey de oros, que es el rey de tu palo de oros. Capricornio, Tauro y Virgo son de tierra. El rey de oros es tierra. Tienes un rey de oro respaldándote. Y una energía de esa fiera interna, de ese Capricornio que está en ti, que nada y nadie, no permites que nada y nadie te lo vaya a pagar. No, señor. Por favor. Y te vienes arriba. Tú te vienes arriba, claro que sí. Claro que sí. Vamos a ver cómo estás tú respecto a esta situación. Mira, tú ni corto ni perezoso. Aquí me sale as de oros de Capricornio también, de Capricornio, Tauro, Virgo, el as de tierras, que dice que a ti, independientemente de lo que suceda, lo que pase, ya tú tienes la visión puesta en otra cosa que te está dando muchísima alegría, algo iniciático. Hay un proyecto que te está nutriendo el alma, que te está nutriendo el corazón, y gracias a esto has tomado el arrojo, has tomado la determinación de decir, no soporto más esta situación. A estas personas que yo he apoyado tanto, que yo he querido tanto durante muchísimo tiempo, pues lo lamento por ellas porque se van a perder toda la belleza que hay en ti. Tú tienes en tus manos un proyecto, tienes un inicio lleno de bendiciones, tienes una semilla en tu corazón, una semilla abonada en tierra fértil que está ya dando raíces. Es que Capricornio donde pone sus manos prospera, porque el Capricornio trabaja mucho, es muy trabajador, es muy inteligente y con el paso de los años aún más. Aquí estoy hablando con un grupo de Capricornios posiblemente de una edad superior a los 40 años o personas que son jóvenes pero tienen muchísima madurez.
Son estos como que llamamos abuelitos prematuros. Es que Capricornio suele ser así. Capricornio son muy maduros, desde muy jóvenes, desde muy temprana edad. Es más, comienzan a trabajar desde muy jovencitos. Los Capricornios empiezan a trabajar antes de empezar a caminar prácticamente. Sí, señor. No han empezado a hablar cuando ya están trabajando. Wow, qué potente Capricornio. Vamos a ver qué energía está rodeando esta situación. Mira, ¿ves? As de oros, sota de espadas, estudio, ideas, comienzo, avance. Ya tú te has leído el libro 40.000 veces. Ya tú te conoces la biblioteca entera. Cuando mucha gente está empezando a ver la dirección de la biblioteca. O sea, ya cuando la gente va, tú has ido y venido como 500 veces, Capricornio. Veo aquí energías iniciáticas, se me volteó la emperatriz, claro que sí. Esto juega a tu favor. Esto es un ciclo divino que está aquí por cerrarse. Un ciclo de avance, de prosperidad, de luz. Me gusta muchísimo lo que estoy viendo acá. Me gusta mucho de aquí. Tomas lo mejor de esto, lo tomas y te haces grande, pero eso sí, dices y pones en su sitio a quien tienes que poner. Aprovechas ese impulso tuyo, esa fuerza capricorniana que, mira, rey de bastos, mira qué belleza Capricornio, mira quién tienes a tus espaldas, mira quién te acompaña, un hermoso león, una hermosa fiera, tienes el basto encendido, tienes el fuego en tu mirada, tienes el apoyo de tu esencia, Capricornio. Maravillosa energía, Capri. Maravillosa energía, me gusta que estés así, me gusta que estés potente, me gusta que estés potente y me gusta que estés dando lecciones. Eso sí, estamos en un momento en el que hay que leccionar a muchas personas porque la gente como que ha perdido valores, ha perdido principios, ha perdido lo que no tiene que perderse. Pero gracias a gente como tú, pues mira, se le puede iluminar el camino a muchas personas para que respeten. Claro que sí, Capricornio. Necesitas nuevas estrategias. Aquí tienes el número 12. Hallas el camino al amor y a la felicidad. Mira, estrategias no te van a faltar. Aquí tienes estrategias nuevas, tienes inicio. El amor tampoco te va a faltar, por aquí lo tienes. Quizás pudiste haberte sentido así hace un tiempito atrás. Pensaste que necesitabas, y gracias a eso fue que tuviste el valor de actuar, porque te diste cuenta que necesitabas nuevas estrategias, que si te quedabas con esto no ibas a seguir pasando bien. Tú tomaste como previsiones, tú tomaste como que tuviste la corazonada, le hiciste caso, y mira qué bien, ¿no? Qué bien, qué bien. Atento, atento, atento a cada movimiento de los hilos de la vida. El pensador, el pensador. Capricornio es el pensador constante. Número 44 para ti también lo tenemos. Estudioso por demás. Estudioso, valiente, valeroso. Capricornio, tienes unas energías muy bonitas a tu entorno. Disfrútalas, aprovéchalas, crécete. Eres grande y lo sabes, Capricornio. Me ha encantado estar contigo, compartir este pequeño tiempo de lectura. Gracias por tus energías. Gracias por compartir. Si te ha resonado este mensaje, dame un like, suscríbete y comenta. Capricornio, gracias, gracias, gracias. Hasta la próxima semana.